La foto. Háblame de la foto, imbécil, ahora. No tuve la foto. Pelo amor de Deus, né? Que falta de presente. Del litoral, este medio que me acogió como un hijo más y es parte de mi familia. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, ya veníamos bien, acá estamos para cortar la semana en este miércoles particular, porque obviamente es el miércoles postelectoral, ya empezó a bajar un poquito la espuma y trajimos algunos datos para ir de a poquitito analizando qué nos ha dejado esta elección, no solamente cuántos votos sacó cada uno, sino analizar un poco cómo está el mapa electoral de la provincia de Santa Fe en una semana que, como decíamos, trae ya las conclusiones del acto electoral histórico, porque elegimos además los convencionales constituyentes. Ya vamos a ir con todos estos numeritos que siempre tenemos en el día después de las elecciones. Antes lo quiero saludar a mi amigo Facundo González. ¿Cómo andamos, Facu? ¿Qué tal, Juan? Y muy buenas noches para vos y por supuesto para todos los que están del otro lado, muchos de los cuales hoy fue su último día hábil, mañana ya se empiezan a preparar para el jueves y Viernes Santo y el descanso, por supuesto, que viene bien, en una semana que tuvo absolutamente de todo. ¿Lo pedía la economía? Sí, claro que sí, hubo de todo esta semana, Juan, y vamos a estar charlando, por supuesto, en el impacto. Y nos ponemos un poquito verde. ¿Qué pasó con el dólar? Un dólar sin cepo en la Argentina. Se eliminó el cepo, los anuncios del día viernes. ¿Qué terminó sucediendo en el transcurso de estos 3 días que tuvimos, que para lo que fue la agenda terminó el día de hoy? Por lo menos desde el punto de vista cambiario te vamos a contar, y además lo que viene en la agenda de los precios, porque se conocieron datos oficiales de inflación en la provincia de Santa Fe, que se va a utilizar, Juani, para una discusión clave. Qué corto se quedó el gobierno de la provincia, ¿eh? Con el 5 que ofreció para el primer trimestre. Exactamente. Solamente en el mes de marzo, 3,5%. Con lo cual, ya tenés un incremento en los primeros 3 meses del 9,5%. Han quedado bastante atrás los salarios provinciales que ajustaron con ese componente del 5% mensual. De todas formas, el gobierno dijo que se va a empatar la inflación. Sí. Hay que ver ahora de qué forma se hace efectivo. Ahí tiene una cuentita, el equipo económico tiene una cuentita, porque en realidad, si me permitís, y me extiendo un poquito ahora porque me parece que vale la pena, se garantizó un piso mínimo, 50.000 pesos en el mes de enero y 70.000 pesos en febrero. En total, y como se pagó todo por planilla complementaria, esa cuenta hizo que al menos tengas garantizado un 120.000 pesos que impactó de bolsillo con los salarios que se cobraron en el mes de marzo. Ojo con esa situación. ¿Por qué? Porque para la provincia muchos salarios recompusieron por arriba de ese 5%, y ahí está donde inciden los números, y hemos escuchado declaraciones muy recientes diciendo que en realidad hay muchos sectores de los trabajadores que recibieron un incremento mucho mayor al 5% y que se acercaron a empatarle al menos el promedio de los precios, que fue del 9,5%. Toda una discusión. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una suma fija para un salario de los base que para un salario mediano o alto. Ahí se le aplicó solamente el 5%. Así que para los salarios más altos que paga la provincia de Santa Fe, evidentemente hubo una pérdida contra la inflación en los primeros meses de este 2025. Bueno, ya nos vamos a meter entonces con algunos de los números de la semana. Vamos a hablar también, y te voy a contar algunas novedades de la causa judicial que investiga a la empresa Lemiro Pietroboni Sociedad Anónima, que es la empresa que está haciendo la obra del puente Santa Fe-Santo Tomé, que hace algún tiempo atrás publicamos nosotros en Veo Noticias que estaba en una investigación de la Justicia Federal, que fue procesada en su momento por pagar sobornos a la hora de hacer obra pública, así que en un ratito nos vamos a meter con algunas novedades en el marco de esa causa. Pero arrancamos con tema elecciones. Pasaron finalmente las elecciones en las cuales fuimos a votar los santafesinos, una elección histórica que después cabe un capítulo aparte de cómo se preparó ese escenario electoral, porque sobre todo,
históricas porque votamos a los convencionales constituyentes, ya no hay más generales para esta votación, no fue una paso la de los convencionales, fue la elección definitiva y ya queda conformada con los datos del escrutinio definitivo cómo va a ser esa convención provincial que va a terminar modificando la constitución de todos los santafesinos. Pero decía, le cabe un marco de análisis a cómo se llega a esta elección porque la legislatura termina votando en sesiones extraordinarias, contrarreloj, casi sin un debate abierto a distintos sectores, prácticamente con un proyecto único bajado o la línea bajada por el Ejecutivo de la provincia de Santa Fe. Se convoca las elecciones muy rápidamente, o sea, para intentar separarlo todo con el cronograma nacional. No hubo una bajada de línea respecto a la información, o sea, no hubo una campaña fuerte del gobierno de la provincia para contarnos a nosotros los santafesinos qué puntos iban a modificar de la Constitución, por qué era tan importante esta elección, qué significa modificar la Constitución, que nosotros tenemos una Constitución que nos rige hace más de 60 años, o sea que probablemente estas que se vaya a modificar ahora nos rijan por lo menos 50, 60 años más, vaya uno a saber. Con lo cual, sin lugar a dudas que era una elección que ameritaba un grado de seriedad y de bajada de información a la ciudadanía mucho más finita, mucho más certera de la que se hizo. Independientemente de eso, votaron los menores que estaban habilitados de 16 a 18 años y no tuvieron ningún tipo de instrucción cívica en los colegios. No hubo ninguna bajada de línea ni del Ministerio de Educación, ni de iniciativas propias de los gremios docentes para decir, che, hablemos en las escuelas de la Constitución, porque estos pibes van a ir a votar, ¿quiénes van a reformar nuestra Constitución? Bueno, no hubo nada de eso, no hubo debate. Con lo importante que es una instancia de debate en un marco de democracia como el nuestro, no se pusieron de acuerdo para poder debatir, para poder tener alguna instancia de intercambio de ideas, teniendo en cuenta que los candidatos además eran todos pesos pesados, el propio gobernador encabezó la lista. Bueno, ese es el marco que la verdad a mí me deja ese sabor a poco de cómo se instauró el debate, sobre todo teniendo en cuenta que la historia reciente de esta provincia, muchos intentaron reformar la Constitución con diálogos mucho más profundos del que hemos tenido en esta última instancia. Por ejemplo, el gobierno de Miguel Lischif, que instruyó a un funcionario específico, que desde su inicio comenzó a tratar y a dialogar con los distintos poderes del Estado, con las distintas fuerzas, la posibilidad de una reforma constitucional que finalmente no existió en el gobierno de Lischif. Todo porque el eje central tenía que ver con la reelección del gobernador. Así todo, Lischif en su momento se autoexcluyó y así todo no salió esa bendita reforma, a pesar de que fue una política de Estado de la provincia de Santa Fe durante los 4 años del gobierno de Lischif. Lamentablemente esto ahora ha cambiado, fue distinto, fue mucho más a los cachetazos, pero bueno, vamos a tener convención reformadora de la Constitución. ¿Cuándo? Está también ese tire y afloje ahora de cuándo va a ser. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo dice, che, hagámosla mejor ahora, lo más rápido posible, julio-agosto, esta es la idea que tiene el gobierno de Maximiliano Puyaro, en julio-agosto llamar a la convención que según indica la ley que sancionó la legislatura tiene un periodo de 1 año para hacerla a partir del momento de la votación. Es decir, el domingo pasado, el 13 de abril, comenzó a correr ese periodo que va a culminar el 13 de abril del año que viene. Tienen todo ese periodo de 1 año para poder llamar y convocar a la Convención Constituyente. ¿Qué quiere el gobierno? hacerla ya, lo más rápido posible. ¿Por qué? Bueno, porque los números no fueron los esperados que tuvo el gobierno de la provincia y tiene miedo que algunas posibilidades de generar alianzas y esa eventual mayoría se empiece a difuminar con el correr del tiempo y sobre todo en un año de campaña nacional por las elecciones que vamos a tener en el mes de octubre a nivel nacional. ¿Qué dicen desde la oposición? No, pará, no la llames ahora. Un sector de la oposición. No convoques ahora en julio porque van a estar votando otras provincias, se vienen votaciones, Santa Fe abrió el cronograma electoral, pero se vienen comicios en otras provincias, se vienen comicios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y después se vienen los comicios nacionales. Entonces, en plena campaña a reformar la Constitución se van a mezclar algunas cosas. ¿Por qué no esperamos y convocamos en febrero del año que viene si total tenemos tiempo? Plantean desde un sector de la oposición. Vamos a ver quién gana esa pulseada. Como todas las pulseadas que ha jugado el gobierno de Unidos hasta ahora, las ha ganado todas, probablemente también gane esta. Pero bueno, es un punto a tener en cuenta. Vamos a qué pasó con las votaciones. El primer gran título de esta elección es que tenemos... bueno, este es el caso de cómo quedó la provincia en la categoría convencionales constituyentes distrito único, es decir, a nivel provincial.
Acá aparece el primer ruido que le hace a la gestión Puyaro. ¿Por qué? Porque la convención estaba diseñada para que tenga 19 representantes por departamento, o sea, uno por cada uno de los departamentos, casi como elegir la legislatura de vuelta. 50 diputados que representan a toda la provincia y 19 senadores que representan a cada uno de los departamentos. Esos 69, ese es el sistema diseñado para la votación que tuvimos el domingo. Y en ese esquema el gobierno de Unidos tenía pensado o estipulaba alcanzar el número mágico de 15 de los 19 departamentos. Sin embargo, le fallaron 2. Que fíjate quién se los gana a estos 2. Es el departamento Belgrano, que se lo gana la Libertad Avanza, y el departamento Rosario, ahí abajo, que se lo gana la Libertad Avanza. Pierde 2 de los 15 que tenía estipulados conseguir, en cuanto el resto son los departamentos que al igual que en las últimas elecciones ganó el peronismo. Pero ahí tenés 2 departamentos que había ganado recientemente, le había sacado recientemente, por ejemplo, el departamento Belgrano al peronismo, no así el departamento Rosario, y que se los quita la Libertad Avanza. Aparecen los 2 primeros departamentos pintados de violeta en el mapa de nuestra provincia, en una elección donde además el sello violeta debutó como sello electoral y era uno de los grandes interrogantes que teníamos, a ver cómo le iba a ir en general. Bueno, sobre todo en el departamento Rosario hubo un batacazo de Juan Pedro Alear, conductor de Canal 3 de Rosario, que fue candidato a concejalía convencional constituyente por el departamento Rosario. Fue el más votado, le gana el departamento a un ex compañero suyo de pantalla, Ciro Seizas, que competía dentro del marco de Unidos para Cambiar Santa Fe con una alianza fuerte, sobre todo con Pablo Hapkin. Esto es un llamado de atención fuerte en Rosario a Unidos para Cambiar Santa Fe. ¿Por qué además es un llamado de atención fuerte? Porque todos los que se midieron el domingo, esto lo tenemos que saber, que decir, todas las caritas que vos viste en las boletas el domingo, no de la categoría concejales, pero sí de la categoría convencional constituyente, son los que se están midiendo para dentro de 2 años, para los ejecutivos dentro de 2 años. Y esto fue un hecho histórico para la provincia, porque en la provincia de Santa Fe siempre las elecciones intermedias tuvieron que ver con algunas intendencias y con consejos deliberantes. Pero la fuerza provincial, el gobierno de la provincia, no importa del mandato que sea, nunca tuvo la oportunidad de medirse a mitad de mandato, ni, como suele suceder a nivel nacional, con elecciones en cargos legislativos, el caso de diputados y senadores en las elecciones nacionales, donde, bueno, Milei ahora va a llamar una especie de plebiscito de su gestión, como le vaya en las elecciones intermedias, como se suelen conocer. Pero la provincia de Santa Fe se elige todo junto. Se elige gobernador y vice y toda la legislatura, todos por 4 años. Entonces, por 4 años no se miden más en campañas electorales. Se miden los consejos deliberantes, algunas ciudades, pero las 2 ciudades más importantes, Santa Fe, Rosario, por lo menos hablo en materia de cantidad de habitantes, Santa Fe, Rosario y todo el esquema provincial no se mide durante 4 años. Esta fue la excepción, donde se pudieron medir, inclusive el propio gobernador. Es la primera vez que un gobernador tiene la posibilidad de medirse en elecciones intermedias, que en este caso fueron a convencional constituyente. Entonces, por eso es importante, fue importante esta elección desde el punto de vista del microclima político, para ir midiendo qué pasaba en los departamentos y qué pasó en términos generales. Hay una alerta que se empieza a encender en Rosario, primer distrito, que había ganado por poco Pablo Hapkin, frente a Monteverde, que también compitió en esta elección, pero ahora aparece la Libertad Avanza con un candidato con muchísimo nivel de conocimiento y que en términos generales cae simpático, le cae bien a la gente y la gente lo apoyó. Más allá de las ideas que cada uno sabrá si apoyó por ideas o por otras cuestiones. Lo cierto es que le fue muy bien en la elección, le sacó el departamento a Ciro Seizas y va a ser convencional constituyente del departamento Rosario. Ya se está poniendo el traje, haciendo así, a ver cómo le queda, porque tiene que ir a las elecciones de junio, en las definitivas, donde le va a aportar al Consejo Deliberante de la ciudad de Rosario el nuevo sello, la Libertad Avanza. Vamos a ver cuántas bancas consigue, pero hay muy buena expectativa. Pero se está poniendo, está haciendo así con el saco de intendente o de senador por el departamento, porque ya se midió Juan Pedro Alear. Entonces ahí empiezan a aparecer algunas alarmas vinculadas a Hapkin, al sur de la provincia, a un sector en general que siempre ha ido bien en Rosario, que es el socialismo. El socialismo que quedó bastante relegado en esta elección porque no tuvo gran participación en términos generales. Pero bueno, en la categoría convencionales provinciales, la provincia se pintaba como recién lo veíamos, ¿no? Los rojos son los departamentos que mantuvo Unidos para Cambiar Santa Fe, los violetas son los departamentos que perdió y los azules son los departamentos donde ganó el peronismo.
Esto le generó a Unidos un inconveniente porque esos 2 que le robaron le hubiesen dado la mayoría en la convención. Le hubiesen dado los 35. Vamos a ver ahora sí algunos números. ¿Cómo salió la elección? Bueno, Maximiliano Puyaro ganó. Esto no queda ninguna duda. Fue el más votado de la provincia de Santa Fe en la categoría convencional para todo el distrito, seguido por Juan Monteverde, que sacó un 15,1%, muy de cerca Nicolás Mayoraz, debutando el sello de la Libertad Avanza acá, Amalia Granata, que también era una incertidumbre de cómo iban a jugar estos dos guarismos, si Granata se iba a llevar parte del voto de la Libertad Avanza, o si la Libertad Avanza, a pesar de tener un candidato con bajo nivel de conocimiento, iba a capitalizar su aparición en la provincia de Santa Fe, Marcelo Lewandowski y Alejandro Locomotora Oliveras. Todos ellos van a ser convencionales constituyentes, porque entran todos. La diferencia es la cantidad que meten atrás en sus listas. Obviamente Maximiliano Puyaro duplicó la cantidad de votos de su segundo, que eso fue lo que se utilizó para construir. Yo siempre digo que el día después de las elecciones, todos ganan. Me dice, pero ¿cómo todos ganan? Hay ganadores y hay perdedores. Bueno, sí, pero la construcción del título de la noticia siempre la hacen desde el punto de vista favorable. Entonces, en Unidos para Cambiar Santa Fe nos mostraron la foto que yo mostré recién, donde perdieron 2 departamentos a manos de la Libertad Avanza. Mostraron la foto en la categoría de Maximiliano Puyaro, con toda la provincia pintada de rojo, y usaron este título. Nos sorprendió haber duplicado al segundo, que está claro. Ojo, Monteverde te va a decir y te construyó el título desde otro lado. Si bueno, somos la segunda fuerza en la provincia, ojo, porque es otro de los nombres que se está probando el saco, con bajísimo nivel de conocimiento en Santa Fe y en el resto de la provincia, pero con una aceptación importante en Rosario. En su momento casi le gana a Pablo Hapkin la intendencia. La otra pregunta era cómo iban a jugar estos dos guarismos. Quedó bastante claro que si la Libertad Avanza elegía a Amalia Granata como candidata, ibas a tener cerca de un 30% de los votos ahí. No solamente iba a ser la segunda fuerza, le iba a quitar muchos convencionales a Unidos, probablemente le iba a quitar la mayoría a Unidos, que no la consigue por 2, pero que ya tiene solucionado ese problemita, y le jugaba una pelea fuerte en la convención. Acá hubo una idea, Amalia Granata lo dijo en este programa en su momento, que estaba en diálogo con el presidente Milei para cerrar. No se cerró al final. Yo le pregunté a ambos lados, che, ¿por qué no cerraron? Bueno, me dicen del sector Amalia Granata que Granata se lleva muy mal con Karina Milei y que no hubo un acuerdo entre ellas dos puntualmente. Para mí es de las dos opciones que tengo, no digo la menos creíble, pero la que menos lógica tiene, porque en política, por más mal que te lleve, siempre terminás acordando si querés acordar. Y dicen desde el lado de la Libertad Avanza, inclusive algunos interlocutores de Unidos, que hubo un acuerdo entre Maximiliano Puyaro y el presidente Milei para decirle, che, no juegues en Santa Fe con candidato fuerte, no cierres con Amalia Granata, jugá con un candidato más o menos, así yo me aseguro la mayoría, y yo no me meto en la elección nacional del mes de octubre, con los famosos gobernadores de la región centro que empiezan a hacer fuerza, etc. Son dos teorías. Después solamente ellos saben concretamente qué fue lo que pasó, pero sí es cierto que se estuvo muy cerca de cerrar. Sobre todo porque Amalia Granata, las campañas anteriores, se las diseñó un hombre muy cercano a su marido, muy amigo de su marido y muy amigo de ella, que se llama Santiago Caputo, que es el asesor presidencial, que muchos lo tildan como el monje negro, digamos. El asesor presidencial Santiago Caputo le armó las campañas a Granata. Y fue el primero que dijo, che, acá tenemos la candidata y ganamos Santa Fe. Bueno, no se dio finalmente eso, lo cual no quiere decir que no se den 2 años. Atenti, atenti. Por eso digo que de las dos versiones que yo manejo de los dos lados, me cierra mucho más la segunda que la primera de una enemistad entre Amalia Granata y Karina Milei. Pero bueno, eso queda para otro capítulo. Lo cierto es que acá también Unidos, más allá de la construcción del título en general, y ahora vamos a ver algunas diferencias con las elecciones anteriores, tiene algunos análisis bastante profundos para hacer. Vamos a pasar de categoría y vamos a seguir viendo algunos números. ¿Qué pasó en el departamento de la capital? Bueno, otro de los números que favorecen y mucho al candidato de Unidos, Paco Garibaldi. ¿Por qué? Porque tanto en la ciudad de Santa Fe como en la ciudad de Santo Tomé y todo el departamento de la capital, Garibaldi sacó más votos que Puyaro. Es un dato. El senador por el departamento de la capital le ganó a los oficialismos en la candidatura a concejales, sacó más votos que sus mismos candidatos de Unidos en la categoría concejales, tanto en Santa Fe como en Santo Tomé, y que el propio gobernador. Acá va a haber un tire y afloje próximamente del ala socialista, que entró esta semana a Casa de Gobierno con el pecho bien inflado, porque lo dejaron a todos afuera, salvo a Garibaldi, diciendo, mirá que
En mi departamento me votaron más a mí que al gobernador, van a decir algunos socialistas cercanos a Paco Garibaldi, que sacó el 36%, y va a ser el candidato que represente el departamento de la capital en la convención, bueno, frente al resto que no le alcanzó. Pero este es un dato a tener en cuenta. Superó ampliamente la cantidad de votos del gobernador en el departamento de la capital. Superó ampliamente la cantidad de votos de los intendentes de Unidos en el departamento de la capital, en cada una de sus ciudades. Entonces acá aparece un elector que se empieza a configurar, vaya uno a saber para qué cargo puntualmente. La info que yo tengo, que hace tiempo, y lo dijimos acá, Garibaldi quiere ser intendente de la ciudad de Santa Fe. Bueno, los números lo van a avalar para, por lo menos, pensar en una estructura que así lo soporte. Vamos a la categoría concejales, que también trajo algunas sorpresas en términos generales. Concejales de la ciudad de Santa Fe. En un rato vamos a hacer las comparaciones. Gana Unidos, con una candidata única, María Luengo, 39.234 votos, números que van cambiando más o menos con el escrutinio definitivo, pero bueno, son números generales. El peronismo, que hizo una buena elección, por lo menos hacía mucho tiempo que no salía segundo como fuerza el peronismo, que lo venían pasando para el cuarto, como se dice en todas las últimas elecciones. Acá aparece el candidato Medei, ganando la interna, segunda Mudarel, tercero Piñata. En la sumatoria de votos, el justicialismo está a 6.000 votos, un poquito menos, 5.000 votos y chirola, de distancia de Unidos, que no es un mal número para pensar por lo menos en conformar una oposición dentro del peronismo. Y una buena elección de la Libertad Avanza, porque es el debut. Ana Cantiani, su candidata, dijo algo que es cierto y que es el lema de la Libertad Avanza para todas las elecciones que se van a disputar este año en todos los distritos del país y a nivel nacional, que es: nosotros ya ganamos, porque nadie puso en juego ni bancas ni nada. Todo es ganancia, dijo Cantiani cuando terminó la elección en la transmisión que hicimos el domingo. Y claro, todo es ganancia. Las bancas que pueda llegar a meter la Libertad Avanza van a ser bancas nuevas, que se las va a quitar algunas de las otras fuerzas, sobre todo acá, que es la que los pone en juego. Unidos para Cambiar Santa Fe, de los 8 concejales que en junio vamos a tener la elección y a fin de año se van a renovar, 5 hoy son de acá, son de la U. De las 8 que se ponen en juego, 5 son de acá. Ya tenés un par que te las van a ganar ahí abajo. O sea, no va a mantener su número en el Consejo Deliberante de Santa Fe Unidos. Lo cual eso también ya es un número. Somos Vida y Libertad, que hizo una buena elección con 4 candidatos. Digo una buena elección porque logró cruzar el umbral con creces. El umbral es el 1,5% del padrón. Ese 1,5% del padrón representa más o menos 4.900 votos. Lo duplicó como fuerza esa cantidad, o sea, cruza el límite. Santa Fe en Común lo mismo, y Compromiso Federal lo mismo, Saúl Perman lo mismo. O sea que ahí vas a tener, y acá Tati Restaño es el que ganó esta interna, vas a tener estas fuerzas compitiendo para la elección del mes de junio. Vamos a ver qué pasó en el Consejo Deliberante de Santo Tomé. Acá, bueno, esta es la interna de justicialismo, no importa, las internas las vamos a pasar de largo, vamos derecho a Santo Tomé, pues ya la explicamos más o menos recién. La de Tati Restaño, la de Unidos en general. Concejales, Santo Tomé, ganó justicialismo, ganó Alviso. Acá hubo otra particularidad, invertido a lo que pasó en Santa Fe. Candidato único el justicialismo. Rodrigo Alviso fue el único candidato, no tuvo interna. Unidos fue con 4 candidatos. Así todo, entre los 4 sacaron 1.800 votos, mientras Alviso sacó 6.310. Otro que se está probando el saco, pero que además se perfila para tener no una mayoría en el Consejo, porque no le va a alcanzar, pero sí la mayoría de las bancas que se disputan frente a un oficialismo que quedó muy desmejorado. Un oficialismo que, a diferencia de Santa Fe, en este caso, jugó con candidato de la gestión, que es más o menos lo lógico. Esto lo venimos diciendo también. ¿Qué es lo lógico? Lo lógico es que si vos querés plebiscitar tu gestión o defender tu gestión, jugás con un candidato fuerte. Vamos a poner el ejemplo de Milei. Milei en Ciudad Autónoma de Buenos Aires juega con el vocero presidencial, con un funcionario público. Lo pone a Dorni a jugar en la elección de Cava. Las encuestas le dan muy bien, vamos a ver qué pasa. Falta 18 de mayo la elección en Cava. Pero juega con un candidato de la gestión. Poletti en Santa Fe jugó con una conductora de televisión. No puso a nadie de la gestión, no puso a ningún secretario, nada. Jugó con un outsider, algo extraño, raro. Y acá en Santo Tomé, Weiss Ackerly jugó con un candidato de la gestión, que es el secretario de Cultura, que se comió una paliza terrible, porque entre 4 candidatos no juntaron los votos de que sacó un solo candidato del justicialismo. La Libertad Avanza, que hizo una buena elección, porque casi le está tocando los talones, con 3 candidatos.
al oficialismo Unidos para Cambiar Santa Fe. Con lo cual, esto fue, creo, la novedad del departamento de la capital, donde pierde Unidos, gana el justicialismo con un solo candidato. Bueno, estos son más o menos los números en términos generales de lo que ha dejado esta elección. Pero vamos al resumen. Vamos a ver una placa comparativa. Yo te hablaba de la construcción de los títulos. ¿Qué pasa con la categoría donde ganó? Esto lo vemos después. ¿Qué pasa con la categoría que ganó Maximiliano Puyaro? Ahí vamos a ver los votos que sacó Puyaro en la última elección del 2023 comparativamente con los votos que sacó en esta elección. Si bien ganó, y es cierto que ganó, vamos a ver la cantidad de votos que sacó cada uno de ellos. No sé si tenemos... Ahí ya va a aparecer. Ahí está, gracias. Fíjense esta comparación. 23 contra 25. Puyaro en el 2023 sacó 1.031.964 votos. Que fue la noticia. Es un gobernador que sacó la mayor cantidad de votos de la historia de la provincia de Santa Fe, más de 1 millón de votos. Ese fue el título de construcción de poder de Unidos para Cambiar Santa Fe para avanzar en todo lo que avanzó en este tiempo, sobre todo con las reformas. Y en esta elección sacó 484.000. Perdió más de 500.000 votos en 2 años. Esta es una cifra que encendió varias alarmas en el Ejecutivo, porque pensaron que otra vez la mayoría venía sola, que ya estaba descontada y ni siquiera la alcanza la mayoría, aunque insisto, ya tiene 2 o 3 aliados cerrados para tener ese número. Pero por lo menos con gente de Unidos se quedan 33. Pero perdió 500.000 votos, más de 500.000 votos. Este es todo un dato. Yo creo que esto era... que había que dejar de cantar esa elección del 2023 y que esto iba a pasar. Porque en realidad, y lo dijimos un montón de veces acá, la elección del 2023 hay que ver la película completa de esa elección. Hay que ver qué es lo que estaba enfrente, hay que entender el contexto de pandemia, de una gestión horrible del peronismo a nivel nacional y de Alberto Fernández, de un gobernador peronista en Santa Fe que se pegó a una de las peores figuras del presidente de los últimos años como Alberto Fernández, que además hizo una mala gestión en la provincia de Santa Fe, que gestionó con una mesa chica, un gobierno provincial de Perotti que no tenía reuniones de gabinete, que trabajaba con 3 o 4, que eligió un candidato y le puso un fangote de guita para hacer toda una campaña de las más caras que hemos visto en este último tiempo en Santa Fe, para bajar los 5 minutos antes, Mirabella, para bajar los 5 minutos antes y poner a Lewandowski. Una chanchada. Entonces, en ese marco de un mal gobierno, de no tener candidato, de una pésima gestión nacional y vos pegarte al presidente de ese momento, de la pandemia, la verdad que todo el voto iba a ir a una oposición más o menos unida de distintos partidos. Entonces, ese más de 1 millón de votos, también lo decíamos en ese momento, ojo, no hay que subirse al pony, no hay que creerse todopoderoso por la cantidad de votos, porque esto fluctúa, esto cambia, los humores sociales cambian y los escenarios en general cambian. Gran parte de por qué gana Milei a nivel nacional, vos lo podés traspolar a por qué gana Puyaro a nivel provincial. Y además otra cuestión, la Libertad Avanza no tenía candidato, Milei jugó solo allá en Buenos Aires y empezó a bajar la línea como presidente de la nación para que empiecen a jugar en las provincias. Entonces, la verdad que estos votos no eran votos cautivos, a pesar de que muchos creyeron que, ya está, ganamos todo lo que venga por delante, no lo vamos a llevar puesto. Bueno, fíjate que ya te liquidaste el 50% de todos estos votos. O sea, tuviste una caída de más de 500.000 votos. Este es un dato que anotó el gobernador, que esta semana en una reunión cerrada de gabinete lo hizo notar, dijo, muchachos, empieza otra parte de la gestión. De hecho, por eso se avanzó tan fuertemente en toda la primera parte de la gestión con las reformas de la Corte, previsional, reforma de la Constitución, etc. Porque ahora todos empiezan a agarrar la calculadora, todos vieron este número, todos empiezan a sumar los votos de Granata más los de Mayorá, están esperando a ver qué pasa en Buenos Aires y te empiezan, no sé si a picar el boleto, pero se empieza a reconfigurar el mapa político en la provincia de Santa Fe. Entonces esta es una alerta que se le prende a Unidos para Cambiar Santa Fe, que algunos decíamos que era obvio que iba a pasar porque esa foto del 2023 ha cambiado muchísimo al día de hoy y fue una foto excepcional que le da una cantidad de votos excepcional a Maximiliano Puyaro, pero que hoy ya se licuó la mitad a 2 años de esa elección, un poco menos. Entonces este es un dato a tener en cuenta. ¿Qué pasó en la ciudad de Santa Fe? Algo muy parecido. Te diría que hasta con mayor diferencia todavía, no en cuanto a los porcentajes, sino a cómo se dieron esas elecciones. Mira vos, 2023...
en la candidatura, esto es paso contra paso, porque ahí comparar paso contra paso, faltan las generales. Las anteriores eran generales contra generales porque en la categoría convencional no hay generales, fueron el domingo pasado. Esto es elecciones paso 2023 y esa es la elección del domingo. El domingo, la candidata del oficialismo con lista única sacó 37.200 votos a concejal, María Luengo, la outsider de la gestión de Poletti. En la categoría concejales, en las PASO 2023, Unidos para Cambiar Santa Fe sacó 85.174 votos, ganando Silvina Cian esta interna, con 3 candidatos. 85.000 votos, un candidato del PRO, que era Mastro Paolo, un candidato del socialismo y un candidato de Unidos o radicalismo, una mezcla que era Silvina Cian, también cronista de televisión. Independientemente de esto, fíjate la diferencia. Perdió bastante más que la mitad de los votos. Pasó de 85.000 adeptos en las urnas del 2023 a 37.000 en las urnas del 2025. Es todo un dato. Si en la categoría intendentes, categorías PASO, de ese momento sumamos los votos que sacó Emilio Jatón, que fue el perdedor, que sacó 47.000 votos Jatón. Mirá, Jatón sacó 10.000 votos más que la primera candidata a concejal con lista única de Unidos. El que perdió hace 2 años sacó 10.000 votos más que la que ganó en concejales este año. Dato. Y sumás los 63.000, 64.000, 65.000 votos de Poletti, Jatón más Poletti te daba esto, 111.000 votos en la categoría intendentes en 2023. No pusimos en juego esa categoría ahora, pero sí, si vos tomás como plebiscito de tu gestión, como dicen todos los ejecutivos, acá tenés otro dato. En tu gestión te apoyaron. De hecho, estos votos quedaron en las generales adentro. Estos votos quedaron, perdido un poco acá en general, pero hizo una muy buena elección Silvina Cian, hizo una muy buena elección Poletti. Quedaron acá adentro, no se fugaron esos votos. Si vos estás plebiscitando tu gestión, vamos a ver qué pasa en las generales, pero 110, 111 contra 37, hay una diferencia notoria. Insisto, hay que esperar lo que ocurra en las elecciones generales para tener estos números definitivos. Pero son alarmas que se encienden en los ejecutivos. En la ciudad de Santa Fe, acá, el candidato Paco Garibaldi le ganó a la candidata de Poletti. El candidato Paco Garibaldi le ganó al candidato por excelencia de Unidos, que es el gobernador Puyaro. Y Puyaro le ganó también a la candidata Luengo. O sea, Puyaro sacó más votos en Ciudad de Santa Fe que María Luengo. Hay que tomar nota de esas cosas. Lo mismo que pasó en Santo Tomé. Bueno, estos son algunos de los números de la gestión. Ahora sí, para mí uno de los títulos más importantes tiene que ver con la poca asistencia. ¿Estos números se deben a que hubo poca asistencia? Sí, pero tampoco tanto. ¿Por qué digo tampoco tanto? Porque bueno, si vos, los números que estamos comparando son con las PASO 2023. Asistieron a las urnas un 62,7% de los votantes. No sé a cuánto vamos a llegar finalmente ahora, porque la están cerrando ese número para que no se sepa bien concretamente, pero vamos a estar en torno a 55, menos de 10 puntos de diferencia. Por eso te digo que ojo, porque los números que nosotros estamos contando son lo de las PASO 2023 para la categoría concejales. Así que este no es un número que vaya a incidir demasiado, ¿sí? Probablemente crezca este número de votantes y haya un poco más de concurrencia en las generales y levanten todos los candidatos. Probablemente levante el peronismo también o levante los oficialismos. Sí, esto es una suposición nada más. Digo, yo pienso que los que fueron a votar en términos generales es un síntoma del descontento generalizado y el enojo con la política. A mí me cuesta creer que esas personas que no fueron a votar en esta elección voten a los oficialismos, sea del carácter que sea. ¿Por qué? Porque si estás enojado en general, supongo que buscarás una opción en una oposición o un voto en blanco, no lo sé, pero es una mera suposición mía. Lo cierto es que ha sido la elección desde la vuelta a la democracia hasta ahora con menos asistencia a las urnas. Mirá lo que pasaba en el 83, iban a votar 80... Acá hay que marcar dos cosas. Primero, fue unificada la elección, o sea, votamos en las nacionales y en las provinciales juntas, lo mismo que en el año 87, y a partir de ahí se desdoblaron todas las elecciones, algunas con PASO, después de que se instauran las PASO, y que las instaura el kirchnerismo, que después las quiso sacar. En 2007, de ahí en adelante, con PASO y con generales, todos estos son los porcentajes, 88, 86, 83, 81, 80, 75, bueno, 77, 67, 69, 71. Lo cierto es que esta es la elección con
menor asistencia a las urnas. Todo lo vimos, si fuiste a votar, llegaste y te diste cuenta que votaste al toque rápido, que no había nadie en la calle, que no había nadie en ningún lado, no importa la hora que hayas elegido para ir a votar, no hubo ningún tipo de demora porque fue muy poca gente a votar. Ese es un mensaje que la dirigencia política también tiene que anotar. También tiene que anotar. Muchos se enojan con ese mensaje. Para mí, yo no te voy a decir que es válido, vamos a hacer al revés, te voy a decir, es válido el mensaje. Es válido el mensaje. Si la gente dice, mira, yo no voy a votar porque quiero manifestar mi descontento, es una decisión personal de aquel que decidió no ir a votar. Yo creo que la salida es votando, no votando. Pero también hay que entender que la verdad es que las propuestas en general no ayudaron mucho a darle ganas a la gente de ir a votar. Entonces, años anteriores, donde quizá ese síntoma que se fue agrandando con el correr de los últimos años, se capitalizaba más o lo capitalizaban más algunos candidatos outsider que planteaban cualquier cosa, como el caso de Saúl Perman en su momento, y este año lo capitalizó la ausencia, más el voto blanco, el voto nulo, etc. Pero la ausencia a las urnas es el mensaje esta vez. ¿Esto qué quiere decir? Que el chiste ya pasó de ir a votar a cualquiera para el hecho de mostrarle a los oficialismos que estoy disconforme y que a lo mejor eso empezó a mutar a otra cosa. Algo que otra vez la política tiene que empezar a tomar nota. Bueno, quizá toma nota y le sirve esto también, porque que no vaya nadie a votar, a algunos les suma mucho en porcentaje de votos con las diferencias para el resto. Esto es más o menos lo que pasó y lo que nos dejó la elección del día domingo. Todo esto de cara, por supuesto, a lo que se viene que, sin lugar a dudas, más allá de que son las generales, se viene la convención que va a reformar la Constitución y otro tipo de discusiones que va a ser interesante también asistir. Buenas noches, esto veníamos bien, ¿te perdiste de algo? Claro, tenemos el zapping de la semana, mirá. Lo que estamos discutiendo son los próximos 20, 30, 40 años de nuestra provincia. Discutimos un futuro sin corrupción, porque nuestra Constitución va a tener la ficha limpia garantizada. Discutimos una legislatura sin corruptos, porque vamos a terminar con los fueros parlamentarios en la provincia de Santa Fe. Discutimos el futuro, porque en esta provincia no va a haber más reelecciones indefinidas. Discutimos el futuro, porque aquí nosotros vamos a poner límites a los cargos hereditarios. Discutimos el futuro, porque en nuestra Constitución va a estar materializado el equilibrio fiscal como valor supremo. A las exportaciones tradicionales se las hemos bajado transitoriamente, es decir, que vuelven en junio. ¿Vuelven? Sí. Sí, porque dijimos que eran transitorios, así que es más, avísele al campo que si tiene que liquidar, liquide ahora, porque en junio le vuelven las retenciones, claro. Y estos imbéciles de déficit de coeficiente intelectual... La foto. Hoy, vos te das cuenta que es un día histórico. Vino el secretario del Tesoro a la Argentina. Háblame de la foto, imbécil, ahora. Venía a hablarme de la foto. O sea, el apoyo, el acto de hoy, la llegada del tipo, hay que leerlo como un apoyo total. Total. Bueno, lee la declaración. Lee la declaración de Bessent. No, estos imbéciles, no tuve la foto. ¿Vos te crees que yo necesito una foto con Trump? Si tenemos, la administración nuestra está en perfecta sintonía con la, administración de Trump. Nos enteramos de que se están entregando listas con estas variaciones de entre el 5 y 9% en productos de consumo masivo. Hablamos de productos de limpieza, alimentos. Y bueno, son las listas que empiezan a llegar a los supermercados y que tienen incluido este nuevo dólar oficial de 1.200 pesos. E imagino que tiene que ver con componentes importados de aquellos productos. Por ejemplo, en lo que es, se me ocurre, limpieza, hay mucho de producto importado en lo que es el packaging de los productos.
en lo que puede ser alimentos también puede haber algo allí de componente importado en lo que es el envoltorio en que se presentan estos productos. Lo cierto es que, bueno, luego hay que ver qué pasa con el consumo, que el consumo masivo viene caído, 12 meses de caída. Habíamos hablado de esto con anterioridad, así que hay que ver si efectivamente el consumidor convalida estos incrementos, ¿no? Es un tema que estoy muy seguro de lo falso que es todo lo denunciado. Estoy muy seguro de la parcialidad del juez que interviene. El Ursum. El juez que interviene es Ercolini. Y muchísimas gracias. Y lo hice saber así, siempre. Pero no he tenido suerte para que escuchen el porqué del pedido de recusación a Ercolini, con quien tengo una enemistad más que pública y notoria, a quien denuncié por el caso del agua escondido, de quien pedí la expulsión de la Universidad de Buenos Aires. Ayer me quedó un sabor agridulce porque dos camaristas prácticamente hicieron suya las cosas que dijo Ercolini, que es una mirada muy segmentada, muy sesgada. Hace momentos terminó de declarar Dalma Maradona, la hija mayor del ex astro del fútbol argentino y del mundo también. No hizo declaraciones, Dani, ni al ingresar ni al salir. Dalma vino acompañada por su hermana Janina y por su mamá Claudia. Ingresaron caminando mientras el doctor Burlando, el representante de la familia Maradona, hacía las declaraciones a la prensa. Ellas burlaron de esta forma a la prensa e ingresaron sin formular declaraciones. Lo mismo hicieron en la salida. Habló el doctor Burlando al culminar las 3 horas de declaraciones de Dalma Maradona. Se quebró en varias oportunidades al recordar a su padre. Se emocionó al menos en 2 oportunidades. Dijo que la casa donde estaba Diego Maradona en Tigre tenía mal olor a orina, había un sanitario móvil en el medio de la habitación. Diego estaba sin higienizar, aparentemente hacía muchos días, en un estado de abandono. Ella llega una vez que Maradona ya había fallecido, se tira encima de su papá pensando que estaba vivo y se da cuenta que estaba todo hinchado y que ya lamentablemente había fallecido. Bueno, uno de los protagonistas de esta elección, por lo menos en cuanto a lo departamental para la Convención Constituyente, fue el senador es el senador por el departamento San Martín, Esteban Mota, que fue uno de los senadores más votados. 54% de los votos sacó en su departamento. Lo tenemos vía Meet para conectarnos con él. ¿Cómo le va, senador? Un gusto saludarlo. Facu, Juan, y lo saludamos. Hola Facu, hola Juan, ¿cómo están? Pero muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, gracias por estos minutos y felicitaciones, antes que nada. Buena elección en el departamento San Martín, superando inclusive la cantidad de votos que habían sacado en la elección hace 2 años. Bueno, primero, muchísimas gracias. Sí, tiene que ver un poco con, además de la responsabilidad que implica representar al departamento en la reforma de la Constitución, ratificar lo que tiene que ver con nuestra gestión en apenas 16 meses. Yo había sido quizás el senador que por más ajustado margen había obtenido la victoria hace algo menos de 2 años atrás. Había ganado solamente por 105 votos. Y bueno, y hoy con estos porcentajes sumados a la muy buena elección que hizo el gobernador en nuestro departamento, ratifica el rumbo que estamos teniendo en la gestión departamental en cada una de las comunas y municipios. Claro, de hecho en la elección anterior hubo que esperar hasta el definitivo porque había muy pocos votos de diferencia, ¿no? No podían festejar antes de tiempo, digamos. Exactamente, tuvimos que esperar hasta el definitivo, que bueno, inclusive el provisorio había sido más ajustado todavía, así que bueno, fue una elección ajustada. Bueno, en este caso después de ya 16 meses de gestión, la verdad que una muy buena respuesta de la gente, que también nos da un espaldarazo para seguir continuando la gestión adelante. Bueno, ya de cara a la convención, que todavía no tiene fecha, que se discute desde el Ejecutivo, por lo menos las voces que nos llegan a nosotros, se prevé que pueda llegar a ser en los próximos meses. Algunos sectores de la oposición dicen, no, quizás sea mejor el año que viene. ¿Cómo está esa discusión? Sé que es muy temprano, recién la primera semana poselección, pero imagino que ya empiezan a pensar, ¿no?, en la posibilidad de ponerle fecha a la convención. Sí, sin duda. Yo creo que también
tenemos que entrar en un circuito de acuerdos con las distintas fuerzas políticas, con los convencionales, pero no sé si sería saludable tampoco dilatarlo tanto ya en estos momentos. Quizás avanzar en cuanto a la reforma en los plazos, eso es una opinión más bien particular, en los plazos lo más rápido posible para poder ya prever y planificar la aplicación de la nueva Constitución también. O sea, cuanto antes mejor. Si lo vemos desde nuestro punto de vista, yo creo que en estos momentos quizás sería lo más beneficioso tanto para la provincia como para la ciudadanía en general. ¿Confiaban en Unidos de conseguir el número mágico de 35, que aparentemente se estuvo muy cerca pero no se consiguió? Cuando hacen un poco el recuento de votos, hoy hacíamos el repaso, ¿no? Por ejemplo, de la elección que hizo Maximiliano Puyaro, que duplicó al segundo, pero en términos de cantidad de votos, si bien fue menos gente a votar, también hubo menos votos en Unidos para cambiar Santa Fe. En la reunión de gabinete de esta semana, ¿se habló un poco de eso? ¿Se tienen en cuenta estos números? Bueno, es una elección diferente. Yo creo que es muy difícil compararla con la elección de hace 2 años atrás. Es una elección distinta, si bien revierte un carácter histórico de una importancia muy fuerte. Es una elección para cambiar la Constitución y bueno, creo que ha tenido mucho que ver también el grado de participación de la gente, que tiene que ver con una de las razones por la cual queremos cambiar la Constitución, que es inclusive ordenar todo el proceso electoral y de gestión, inclusive vinculado con las autonomías en la provincia. Y parte, yo creo, del ausentismo también tiene que ver con el cansancio de los últimos años, de la cantidad de elecciones tanto nacionales como provinciales que tiene la gente. Y bueno, la Constitución viene a modificar esto, pero el texto de la actual Constitución preveía una elección para elegir a los constituyentes que la reformen. Entonces que era inevitable en ese sentido. Senador, ¿cómo le va? Facundo lo saluda. Es cierto que, bueno, a partir de ahora ya se empieza a delinear, más allá de que todavía no está la fecha, ni tampoco la sede de donde va a ser. No se descarta que sea acá en la capital de la provincia. Pero un senador que es convencional constituyente, ¿va a sumar uno más dentro del espacio o también lleva la voz, digamos, lo que termina pensando y opinando a partir de pensando en el departamento? Las dos cosas. Primero, nosotros somos un gran equipo que venimos trabajando en conjunto con nuestro gobernador, quien es quien va a conducir el bloque de constituyentes de Unidos, en primer punto. Y en segundo punto, obviamente, que la voz del departamento. Nosotros, en nuestro caso, el departamento de San Martín, somos 17 distritos, de los cuales 14 son comunas. Hay temas que para nosotros son fundamentales, como te decía antes, las elecciones cada 4 años, la municipalización de las comunas. Hay una cantidad de aspectos que tienen que ver con la territorialidad y discusiones que vamos a plantear en la reforma también. En cuanto a los números generales de la convención en esta elección que acaba de pasar, ¿qué reflexión hizo el gobernador? Digamos? Porque tengo entendido que la reunión de gabinete de esta semana, obviamente más allá de la victoria en general, pidió humildad, pidió escuchar también a otros sectores de la oposición, como tener un poco una visión más constructiva si se quiere, a pesar de ser una fuerza que casi va a tener la mayoría para la próxima convención. ¿Cuál fue la bajada de línea, un poco la reflexión del gobernador en ese sentido? Bueno, nosotros tenemos una línea de trabajo muy clara y nuestro gobernador se ha demostrado algo, es una línea vinculada al consenso, a la amplitud, a escuchar, y es una línea que también hemos reproducido mucho en la legislatura, especialmente en el Senado. La gran mayoría de leyes que hemos sacado que han sido fundamentales desde el Senado han sido por unanimidad. Han sido muy pocas las que no hemos tenido unanimidad, respetando inclusive a las minorías, y creo que en este proceso hay un margen de necesidad de acuerdos muy importantes que nuestro gobernador entiende que hay que escuchar y que no es imponiendo los números, sino que ampliando el debate, el consenso de la política, porque no es... vamos a estar discutiendo el marco institucional político de las próximas décadas de una provincia como la nuestra, y que es fundamental hacerlo con el mayor porcentaje de acuerdos posibles. Aprovecho, Esteban, para consultarte por otro tema que también lo escuché al gobernador el día de hoy. Tiene que ver con esta posibilidad de que vuelvan las retenciones o haya una suba de retenciones a nivel nacional. La provincia de Santa Fe plantó bandera en ese sentido. Vos además venís del sector privado y justamente los temas agrícolas sé que
los manejás bastante bien. ¿Qué encontrás en el sector? ¿Cómo cayó esta noticia a los productores en términos generales de esta posibilidad de que vuelvan las retenciones? El presidente diciéndole, che, liquiden, miren que en un par de meses vuelven las retenciones. Y son los momentos donde parece que los gobiernos parecen tener otro color político, pero las medidas son las mismas y las formas son las mismas. Y seguimos pensando que el sector agropecuario es un número en el marco de la macro financiera, pero no entienden los procesos productivos, y tiene que ver con gobiernos que, más allá de los perfiles, son manejados por funcionarios de Buenos Aires principalmente, sin conocer el interior, sin conocer la dinámica productiva. Y bueno, la verdad que nos preocupa mucho porque seguimos en un escenario netamente de incertidumbres. Al fin y al cabo, las medidas tienen que ver con cortoplacismo y se sigue viendo al sector como un simple aportante, obviamente, de divisa, pero nunca se entiende el marco productivo, la planificación, el mediano plazo que tiene todo el sector. Hoy los costos están muy ajustados. La baja de retenciones era una buena noticia si se sostenía en el tiempo. Volver ahora sin duda va a dejar fuera de juego a la salida de la cosecha, sobre todo en un momento donde, aparte de la salida de la cosecha, con márgenes muy acotados, sobre todo en campo arrendado, y aumentar las retenciones va a dejar un resultado bastante negativo, porque es tratar de que los productores vendan en el momento de peores precios. Y no es entender cómo funciona la dinámica agropecuaria ni el mercado agropecuario. Senador, muchas gracias por su tiempo, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Un gran saludo. Estábamos charlando con Esteban Mota, va a ser convencional constituyente representando al departamento San Martín y es senador por el mismo departamento. Bueno, el tema del campo también, ¿no? Es uno de los temas. Trabaja mucho de cerca con el ministro de Producción, lo hemos consultado varias otras veces por estos temas. Es un sector que bancó a Milei. Sí. No cayó para nada. Creo yo que lo sigue bancando, sí. O sea, lo sigue bancando. Pero que bueno, no cayó muy bien, porque yo recuerdo también hemos hablado con la presidenta de Carfe, hemos hablado con los distintos sectores que componen la mesa de enlace, y ellos te decían, mirá, bancamos, pero avisamos, che, queremos empezar a ver un plan, porque el gobierno nacional decía, las retenciones son aberrantes, las vamos a sacar, las vamos a terminar, pero ahora con libertad del cepo, digamos, con la liberación del cepo, muchos dijeron, bueno, es una medida que nos cae muy bien, pero a los 10 minutos le dijeron, miré que vuelven las retenciones, liquiden. Empieza esa puja otra vez, ¿no? Hay mucha expectativa sobre lo que puede pasar ya en la antesala de lo que es la temporada alta de liquidación del agro, que tal vez va a tener que enfrentar precios de los commodities en estos embates de las guerras comerciales, que es donde le pegó de lleno, ¿no? Hubo una caída en el nivel de cotizaciones de los productos del agro que la Argentina produce y que le vende al mundo, y en un mundo que tal vez es más reacio a consumir, y el comercio exterior que se fue como achicando, tomando medidas defensivas, lejos de tener buenos vínculos. Bueno, habrá que ver después cómo termina conviviendo eso en el tiempo con la baja transitoria, y lo terminó descartando Javier Milei. Otro de los sectores que también está muy pero muy preocupado es la industria, sobre todo la industria metalmecánica, y que no viene bien igual. No viene bien, es una de las más golpeadas por un certificado que se elimina a partir de ahora de la posibilidad de apertura de importaciones de bienes usados o componentes usados que vengan desde el exterior, que existía algo que se llamaba CIBU, que era un certificado de importación de bienes usados, con lo cual le daba cierta preferencia a una empresa, pensar en una pyme que quería comprar una máquina, que tenía la posibilidad de comprarla acá en la Argentina para una empresa local, o tal vez traerla desde el exterior, usada. Bueno, antes tenías que pedir este certificado y, en definitiva, si existía el proveedor local, tratar de llegar a un acuerdo y comprar la máquina nueva al proveedor local y no importarla del exterior. Ahora ese certificado va a dejar de existir, con lo cual también se rompe un incentivo más. Ahí encontrás las tensiones de un producto importador o un producto importado más barato que producirlo localmente, sí. ¿Qué pasa con la producción local? Ahora, en la nota de 4 horas 40 que le dio el presidente Milei a Fantino. Eso es increíble. 4 horas 40, impresionante. 4 horas de un presidente. En un mano a mano, impresionante. En la nota de 4 horas 40 que le dio a Fantino, Fantino le preguntó, dijo, ¿qué vas a hacer? Porque ahora sí te empiezan a correr algunos sectores, con el tema del cepo liberado. Y el presidente dijo, se van a, literal, o sea, se lo dijo el presidente en televisión, lo puedo decir yo, se van a meter sus productos en el culo, dijo el presidente de la Nación, como diciendo, no se los va a comprar nadie. ¿Ves esta posibilidad también en una situación donde vos decís, che, bueno, a ver, a los vivos, para los vivos, entre muchas comillas, que empiecen a correr, que empiecen a levantar, ya en una economía argentina bastante cerrada, bastante
restrictiva en términos generales, sobre todo económicos, y donde ves que afuera todo es más barato, si no bajás precios, vas a directamente salir fuera del mapa, digamos. Eso terminó sucediendo. Imagino que muchos dicen, che, no puedo bajar mucho porque tengo un nivel de costos que me hace difícil afrontarlo. Digamos. Es que el tema es que lo costoso que sale producir en la Argentina. Ahí hay que empezar a trabajar. Ahora hay rubros que uno conoce más o menos los números, que son unos vivos bárbaros. Sí. Hay rubro alimento, muchachos. Rubro alimento no perdió en la historia. Nunca pierde. Es el rubro que nunca pierde y que el margen siempre va al consumidor. Sí. Siempre va al consumidor. Ahí hay muchísimas tensiones en materia de precios y eso se vivió esta semana. En la semana de la salida del cepo, en un ratito vamos a charlar cómo impactó esto en los precios y qué pasó con una variable clave que es el dólar, que ahora existe la posibilidad, por lo menos si sos persona física, de poder comprar sin ningún tipo de problemas ni permisos y ya hasta inclusive tenés cotizaciones que se fueron aplacando con el correr de estos días. Pero bueno, en definitiva, también vamos a ver si hay efecto transición, porque devaluación hubo en la Argentina durante estos días y eso también empieza a impactar en las distintas listas de precios. Listas de precios de muchos productos que consumimos y que evidentemente a partir de ahora van a ser más caros. Justo en un momento donde la inflación, lejos de seguir desacelerándose, parece que pegó la vuelta, es cierto. Por ahora muy controlada y con números muy alejados a los que tuvimos anteriormente, más cercano a los 2 dígitos. Todavía sigue con la perspectiva de que la inflación modere, pero ojo con lo que puede llegar a venir si hay un rebote de precios en el mes de abril, en el mes de mayo, por lo menos se patea para adelante la posibilidad de perforar el objetivo mensual de caer por debajo del 2%. Cuando digo rubro alimentos no hablo de todo rubro, porque algunos dirán, che, yo soy un productor, estoy en el rubro alimentos, a mí me están matando. Bueno, quizás hay productores primarios de determinados productos que siempre la vieron pasar. Sí. Pero sobre todo las grandes cadenas de supermercado y las grandes cadenas que son prácticamente las dueñas de casi todas las marcas, inclusive compiten entre sí mismos. Sí, que marcan precio para comprar inclusive la industria y después, por supuesto, utilizan esa estrategia de stock. El tema es esa estrategia que de manera defensiva tal vez te sirvió en otro contexto, hoy no te sirve. Sí, un día tenemos que hablar de qué pasa en Santa Fe con eso. Que siempre la tenemos ahí pendiente, porque Santa Fe, en materia de supermercados, tenemos de los precios más elevados de todo el país. Sí. Sale más caro ir al supermercado en Santa Fe que ir al supermercado en Santa Cruz, un punto turístico, digamos, para poner un ejemplo, digamos, el Calafate. Vale más caro el supermercado en Santa Fe que en Calafate, ni hablar en otras ciudades. No vamos a poner la lupa usando estadística oficial, la estadística está. ¿Por qué tan caro Santa Fe? Un relevamiento de precios en Santa Fe y en el resto del país, a ver qué pasa con los alimentos. ¿Vamos a hacer un corte? Dale, a la vuelta nos metemos en algunos números. Dale. Todos necesitamos a alguien que nos dé una mano, pero muchas veces no sabemos a quién llamar. Y en la ciudad hay quienes tienen la solución. Por eso llega Yo Resuelvo, el registro de oficios que conecta trabajadores con quienes necesitan su servicio. Si tenés un oficio u ofreces un servicio en la ciudad de Santa Fe, ahora más personas pueden encontrarte y contratarte en minutos. Y si necesitas un servicio, encontrá profesionales cerca tuyo. Más oportunidades, más soluciones. Fácil y simple. En Santa Fe, Yo Resuelvo. Festival Tribus, 15 años. Día 2, 3 de mayo. En la Estación Belgrano. Conociendo Rusia. El Plan de la Mariposa. Indios. Eruca Sativa. Lisandro Aristimuño. Manu Martínez. Y mucho más. Festival Tribus, 15 años. 3 de mayo. En la Estación Belgrano. Anticipadas en boleterías y por ticketway.com.ar. Somos el plan de salud que más eligen todos los santafesinos, porque te garantizamos una cobertura de calidad y sin cortes. Grupo familiar 4 personas, 152.000 pesos. Individual, 47.000 pesos. Plan de salud del Sanatorio Santa Fe. Asociate ingresando a nuestra web, sanatoriosantafe.com. Somos el plan de salud que más eligen todos los santafesinos, porque te garantizamos una cobertura de calidad y sin cortes. Grupo familiar 4 personas, 140.000 pesos. Individual, 44.000 pesos. Plan de salud del Sanatorio Santa Fe. Asociate ingresando a nuestra web, sanatoriosantafe.com.
Leofilm, venta al por mayor y menor de artículos de limpieza profesional, envases y empaques. Leofilm, siempre el mejor precio y atención con entrega a domicilio. Leofilm, limpieza y descartables, siempre calidad, siempre precio y variedad. Leofilm. Conocenos en www.leofilm.ar. Cuando el agua pasa, hay vida. Hay relax, hay progreso. Hidroplast, redes e instalaciones domiciliarias e industriales, sistemas de riego, bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020, Blas Parera 6498. Liso, hay uno solo. Es con cerveza Santa Fe, sin pasteurizar, frío y con 2 dedos de espuma. El sabor que nos gusta a todos. Esta es nuestra cerveza. Este es nuestro orgullo. El Liso es cerveza Santa Fe. Santa Fe, sabor oficial de la tierra de cerveceros. Los domingos Barrio Abierto crece. Crece en sus espacios verdes, sus accesos asfaltados, sus bicisendas y su infraestructura para conectarte. Elegí tu lote en esta urbanización planificada y única en la zona con financiación hasta en 15 años. La vida que buscas está en Sauce Viejo. Los domingos Barrio Abierto, un desarrollo urbano de Pilaí. Te lo vamos a decir de todas las maneras posibles. Si vas en moto, usa casco. Usa casco. Usa casco. Usa casco. Usa casco. Infórmate sobre el equipamiento y la documentación obligatoria para circular en moto en santafeciudad.gov.ar/educación vial. Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe. Hablemos de números, estimado Facu. Dale, una semana clave para hablar de números, por lo menos de economía. Te vienen castigando y las últimas semanas. Exactamente, porque el viernes pasado, en realidad pasó mucho tiempo, se conoció que la inflación en la Argentina se había acelerado, llegó al 3,7% en el mes de marzo, y conferencia de prensa, sorpresiva conferencia de prensa una vez que cerraron los mercados, y así terminó el día lunes, ¿no? Con el tema de la salida del cepo, que se terminó festejando de esta manera. Mirá esta foto, Juani. Bueno, esto es dentro del Ministerio de Economía, en el último piso del edificio del Palacio de Economía, el ministro Luis Caputo, este es el presidente Javier Milei, parte del equipo económico. Aparece, por ejemplo, el canciller de Argentina, uno de los referentes dentro del equipo económico también, de Luis Caputo. Todas caras alegres. Ya caras alegres, festejando, cantando, por supuesto. Esto fue luego del lunes, donde se debutó la salida del peso y este nuevo esquema cambiario de bandas de flotación en la Argentina. Un dólar flotante que evidentemente va a cambiar un poco las reglas de juego. Una medida que fue central luego de lo que se terminó también anunciando, que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Creo que esas son las dos principales armas y el centro de escena durante toda esta semana, ¿no? Lo que terminó sucediendo con la salida del cepo en la Argentina luego de 6 años, hay que retroceder hasta el año 2019 para que no tengas tantas restricciones cambiarias como venía, y por supuesto empezó a debutar desde esta semana con un perfil completamente diferente. Vamos pasando a poco y te vamos a explicar cómo se va a mover el dólar a partir de ahora, ¿no? Qué va a pasar y principalmente qué aliado tiene. Y tiene un gran aliado, la Argentina, que es el Fondo Monetario Internacional. Decimos la Argentina por no decir el equipo económico que negoció el nuevo acuerdo de 20.000 millones de dólares que se van a sumar. El miércoles pasado te contábamos, Argentina le va a pasar a deber casi el 47% del total de todos los créditos, de todos los dólares que pusieron a disposición para los países miembros. Sin embargo, logró el visto bueno del staff del fondo y ya el día de ayer ingresaron a la Argentina 12.000 millones de dólares para reforzar el nivel de reservas. En realidad, les recibió el Tesoro, Luis Caputo, y Luis Caputo canceló una deuda que tenía con el Banco Central, el Tesoro con el Banco Central, y de esa manera reforzó el nivel de liquidez que tiene el Banco Central para salir a frenar si hay algún tipo de necesidad y embates de mercado. Pero no vas a ir a intervenir en cualquier cotización, sino que a partir de ahora el objetivo central es: salgo del cepo, pongo una estructura de flotación de bandas de piso y techo para el dólar,
oficial en este caso, que por supuesto en estos días empezó a encontrar cierto equilibrio. Mirá lo que va a llegar como poder de dique de contención del Banco Central. Casi 23.100 millones de dólares. Constantes y disonantes. Van a entrar durante este 2025 de manera inmediata casi 15.500 del fondo. 12.000 ya ingresaron en las últimas horas. Hoy también se confirmó que llegaron casi 6.000 millones de dólares más de organismos internacionales de crédito. Obviamente también hay un adicional de casi 4.100 en el mes de junio, a mediados, para tratar de equilibrar también si hay problemas en la segunda mitad del año, y principalmente adicional el resto, 3.500 millones de un acuerdo con los bancos. Bueno, todo esto es el poder de fuego que va a tener el Banco Central para equilibrar en materia de, bueno, ¿cuál es la verdadera cotización del dólar? La va a poner el mercado, y si hay algún tipo de distorsión le ponemos dos bandas, un piso o para que no baje tanto, y un techo para que no suba, de acuerdo a lo que va a monitorear a partir de ahora el Banco Central. Mira, pasamos a la siguiente y vamos a ver también qué terminó sucediendo. El día viernes, el día de los anuncios, el dólar oficial cerró la jornada en 1.078 pesos. El lunes, el primer día, superó y quedó casi muy cerquita de los 1.200. Un salto de casi 11% del dólar, con lo cual una devaluación en un solo día del peso del 10%. Sin embargo, este miércoles cerró en la línea de los 1.135. Eso es un salto de apenas casi 5%. Casi prácticamente de una semana a otra. Obviamente, jueves y viernes de esta semana particularmente no hay rueda cambiaria, por eso ya se sabe cómo terminamos en una semana muy corta, muy particular, solamente 3 días hábiles con cotizaciones. En el dólar mayorista pasó algo similar, en el dólar minorista, perdón, el de pizarra en los bancos, que es un poquito más caro que el dólar mayorista, que es el que controla el Banco Central. Son para grandes operaciones y lo toman como referencia, y era el que venía estando con mucho debate, muy atrasado. Acá estaba el tema de este dólar, que para muchos analistas decía, che, este dólar, este tipo de cambio, los importadores se tiran de palomita y por supuesto te lo demandan mucho, y los exportadores se cruzan de brazo y dicen, no, el dólar tendría que ser más caro porque no es competitivo. Bueno, hoy tienen los importadores un dólar de 1.135 pesos. Vamos a ver si es competitivo o no, pero ojo con esta situación. Se puede mover libremente, sin intervención del Banco Central, hasta ciertos parámetros. El techo es 1.400, el piso 1.000 pesos. Bueno, el dólar tarjeta es el más caro de la economía, que es el único que quedó con una percepción del 30%. O sea, para los gastos en el exterior, utilizando la tarjeta de crédito o de débito, todavía continúa ese 30% de recargo a cuenta de impuesto a las ganancias, con lo cual es este dólar, 1.179 pesos, más el 30%, 1.533. Esos dólares subieron en la economía argentina. Son los dólares atados a la decisión del Banco Central, que son los dólares oficiales. Son los dólares que utiliza, por ejemplo, el productor. Subieron. Pero fíjate esta doble cara. Hay dólares que bajaron en esta semana. Salimos del cepo y el dólar bajó. Vamos a decir, ¿pero cómo? Exactamente. Fíjate qué pasó. Fíjate el dólar paralelo, el LU. 1.375 pesos. Un dólar que es un termómetro principalmente para el ahorrista, principalmente para las familias que de manera defensiva salen a querer tratar de defender el tema de la inflación y se van al dólar. Bueno, accedían al dólar a 1.375. Las variables financieras 1.330. Bueno, hoy están sobre la línea de los 1.255 pesos. 1.170 cerró el dólar bolsa en la jornada de hoy, con lo cual obviamente acá tenés estas dos caras, ¿no? Los dólares que se utilizaban muchísimo, principalmente para generar y ver si había expectativas de que este dólar se mueva arriba o abajo, y en momentos de tensión, era el dólar que te marcaba la agenda, y si se quiere, y la cancha en la calle, que era el dólar, típico dólar de remarcación. Hoy, hace una semana atrás, lo tenías 1.375 y hoy 1.255. Ojo con este tema y el equilibrio hacia dónde van a ir los precios. ¿Por qué? Porque para el productor es cierto que sale mucho más caro, pero hay gran parte de la sociedad donde el dólar hoy es más barato. Ahora, Facu, todos estos números, al ser esta primera semana, incertidumbre, idas y vueltas, es muy apresurado tomar están decisiones. tensionados, ¿no? Sí. Hay tensión, hay como una situación de... No hay una estabilidad y una tranquilidad como la que veníamos teniendo en términos generales con la economía, con la macroeconomía, digamos. Esto está bastante tensionado. Hay algunos que empiezan a remarcar, que van para adelante, para atrás, exacto, etcétera, ¿no? Bueno, mirá, ahí tenés, por ejemplo, si pensá y te siento en la silla de una empresa, tener que tomar decisión de una empresa que vende productos importados. Bueno, antes estaba accediendo a este dólar, 1.078, hoy tiene este dólar, 1.135, y sí, no sabe bien
cuánto va a ser el dólar con el correr de los días. Es cierto que a partir de ahora tiene cierto techo el dólar, no va a poder subir porque si no el Banco Central sale a vender para tratar de que no se dispare por arriba de esos parámetros. Hoy actualmente ese techo está en 1.400, pero siempre va a estar tensionado con respecto a no sabe cuánto va a salir el dólar porque no hay un camino trazado entre medio de las bandas de flotación. Puede moverse 1.400 y el piso es 1.000. Eso es lo único que tenés de información para tomar decisiones de acuerdo a las proyecciones que puede hacer una empresa. Bueno, lo mismo sucede con algunos productos que no solamente tienen componentes importados, sino que dependen de cotizaciones internacionales. Bueno, por eso, el dólar para producir en la Argentina hoy sale un poco más caro que la semana pasada y probablemente tenga algunas tensiones hacia el alza si es que no ingresan las divisas del agro o por lo menos no hay una cosecha que al menos modere el hecho del nivel de demanda que estos últimos días tuvo el dólar oficial. Los bancos aprovecharon y tuvieron que comprar muchísimo en la rueda cambiaria para tratar de abastecer a los ahorristas minoristas, que por supuesto una vez que se abrió el cepo hubo muchísimas operaciones en una tensión, venías de 5 o 6 años casi con la imposibilidad de comprar dólares. Mira, pasamos rápidamente a la siguiente y te vamos a mostrar por lo menos el sendero de entender hacia dónde va el dólar. Bueno, mira, este es el dólar considerado libre, que fluctúa, por supuesto, libremente. El dólar línea roja era el dólar blend, que era el que accedía a un exportador, que ya dejó de existir. Y el otro, mucho más controlado, esto es prácticamente desde principios del 2021, del 2024, perdón, durante todo el año, iba corriendo un 1% mensual, 1% mensual, 1% mensual. Muy, pero muy poquito. En realidad iba al 2, hasta acá empezó a correr al 1% mensual, el dólar oficial. Bueno, a partir de ahora lo que terminó sucediendo es que se va a dar bandas de flotación, una banda que va a ir hacia abajo, que está más baja de lo que cotizaba, 1.000 pesos, 1.078 cerró el viernes pasado, y el piso mínimo es de 1.000 y empieza a bajar, con lo cual, ojo, porque acá el objetivo del Banco Central es que divergen esas bandas de flotación. Que el techo sea cada vez más alto, a un ritmo del 1% mensual, y que el piso sea cada vez más bajo. De alguna manera, con el correr del tiempo, si esto se sostiene, como se van alejando el piso y el techo, ya directamente carece de sentido y el dólar empieza a encontrar cierto equilibrio y aprende a flotar. Es, por lo menos, el panorama que tiene previsto el Banco Central. Es una estrategia, si se quiere, arriesgada, pero que al menos estos primeros días le terminó dando resultados. Justo fue en un momento de tensión con respecto a materia de precios. Hoy se conoció el dato de inflación de la provincia de Santa Fe. Mira, pasamos rápidamente a la siguiente placa, que es importante. Se conoció el dato de inflación en Santa Fe, con lo cual ahí tenés 3,5% el mes de marzo. Más bajo que el promedio nacional, un poquitito. Sí, pero hay que ir hasta agosto para tener un nivel de inflación tan elevado como el del mes pasado. Y fíjate esto, lo que charlábamos al principio del programa, 9,5%. Está bien, vos me decís, pero en marzo del 2024, del año pasado... Esto es Santa Fe, ¿eh? Sí, esto es IPC. El IPC Santa Fe que mide el Instituto Provincial de Estadística y Censo. Fíjate esto. En marzo del año pasado, el mismo mes, pero en vez del 2025, del 2024, este número empezaba con 12. 12% de inflación fue ese mes. Y es más, la variación acumulada en el primer trimestre, más del 50%. Claro. Casi toda la variación acumulada que tuviste desde el mes de Ahora, Facu, abril te hago esta a pregunta marzo. que se discute mucho. Este repunte de la inflación, ¿es algo que le salió mal al gobierno o está ante los términos aceptables? Es decir, no necesariamente una baja de la inflación va a ser siempre hacia abajo recta, puedes tener rebotes. El gobierno lo toma de esa forma y dice, tranquilo, es una cuestión estacional. No hay grandes alarmas de crecimiento de inflación. Bueno, pasa que después con la liberación del cepo tiene que ver cómo se acomoda todo. Exacto, porque cada vez que sube el dólar y que hay ruido en el contexto del mercado de cambios, evidentemente eso se traslada. Es probable que se traslade a precios. Indudablemente se va a trasladar a los precios. Sabe el gobierno que este 3,5 o el 3 se vuelve a transformar en el nuevo piso, tratar de romper el objetivo del 3%, principalmente porque hacía mucho que no sucedía. La Argentina, si se quiere, rompió esa dinámica de ir desacelerando todos los meses. Eso es clave. En febrero también subió, quedó por debajo del 3, pero había subido con respecto al mes de enero, en momentos donde todavía estaba esta indefinición con respecto al tipo de cambio. Hoy, con el dólar libre, si se quiere, tal vez al principio haya un rebote, pero después descomprima. Va a depender también del escenario en materia de expectativas. Hasta ahora las expectativas es que la inflación, al menos ese objetivo del 2% mensual o menos, ya se pateó para adelante, ya para la segunda mitad del 2025, por supuesto, si es que el Banco Central
no testea o no sale al mercado a tener que intervenir porque el dólar sube, y lo mismo termina sucediendo con respecto a el resto de los precios. Va a ser una variable clave, no solamente seguir monitoreando los precios, sino también el hecho de lo que termine sucediendo con el bolsillo. Porque son dos malas noticias para el bolsillo si la inflación no desacelera y si se quieren acordar algunas instancias salariales que no alcanzan a recomponer la inflación pasada, que en el último año fue del 54,3, que las empresas se sientan con este número a querer negociar, y por supuesto, de la vereda de enfrente los gremios dicen, bueno, pero hay que tratar de recomponer el poder de compra, no solamente recuperar la inflación, que sería bueno, también recomponer para empezar a generar ritmo en la actividad. Bueno, todo eso empieza a tener hoy un dinamismo muy diferente, principalmente por esto que te estamos contando. Y después, algo que es un secreto, pero que el Banco Central directamente ya lo sabe, descartada con estas últimas medidas la dolarización en la Argentina. Ya directamente bueno, eso ya está sabía. absolutamente descartada. Se dieron cuenta desde el equipo económico que el dólar no es una moneda transaccional, que evidentemente el interés de los particulares por la divisa es principalmente para tomar herramientas defensivas, que la confianza está en el dólar, pero que los argentinos habitualmente no hacen compras con dólares en cada una de las operaciones. Está lejísimo de que eso suceda, y eso iba a derrumbar, si tomaban una decisión en ese sentido, a el consumo de manera mucho más agresiva. Porque se iba a querer consumir, se iba a querer principalmente el crédito, ni te cuento el crédito en dólares. Ojo con esa situación, que ahora va a haber una competencia de moneda, un nuevo esquema en esta situación, con la posibilidad de utilizar los dólares ya habilitadas, las tarjetas de débito, las tarjetas de crédito, pero hay que tener en cuenta de este número, que es un termómetro, que seguramente en los meses de abril, falta todavía gran parte, casi la mitad de abril, vas a tener una especie de rebote muy similar a este número. Sería ideal que la inflación termine por debajo del 3,5% y que de esa manera frene la aceleración, pero ojo, porque el objetivo del 2% mensual quedó un poquito más difícil. Quedó lejos. Gracias, Facu. Vamos a hacer la última tanda. A la vuelta, una versión breve, acotada hoy del ¿En qué andan? Que vuelve, dale. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. Este mes en Universo, ponele color a tu casa y aprovecha un 40% de descuento en todos los productos Alba. Pinturas, impermeabilizantes y mucho más. Vení a Universo y juntos encontramos el color perfecto para tu espacio. Universo, tu espacio sin límites. Liso, hay uno solo. Es con cerveza Santa Fe, sin pasteurizar, frío y con 2 dedos de espuma. El sabor que nos gusta a todos. Esta es nuestra cerveza. Este es nuestro orgullo. El Liso es cerveza Santa Fe. Santa Fe, sabor oficial de la tierra de cerveceros. En Kilhelman Neumáticos podés comprar tus neumáticos FATE con la mejor financiación del mercado. Contamos con 6 cuotas y 15% off. Y 3 cuotas y 20% off con todas las tarjetas de crédito. Y además, promociones exclusivas con tarjeta naranja, Go Cuotas, Banco de Santa Fe, Banco Macro y Banco Nación. Y como si fuera poco, si abonás en efectivo, débito, tarjeta de crédito en un pago o QR de Mercado Pago, tenés un 25% de descuento. Visitanos en Santa Fe, Obispo Gelabert 3152 o en Rafaela, Boulevard Roca 570. Ingresá a nuestra web kilhelman-medioneumáticos.com. ¿Sabías que ahora con Cable Video podés resolver todo desde la nueva sucursal virtual Mi Cable? Es rápido, fácil y desde la comodidad de tu casa. Primero, regístrate en pocos pasos. Solo ingresa a cablevideo.com.ar y crea tu usuario. ¿Tenés que pagar tu abono o querés consultar el estado de tu cuenta? Desde Mi Cable lo resolvés en segundos. Además, podés descargar tu factura mensual, así la tenés siempre a mano. Y pagarla en el mismo momento.
¿Querés sumar más servicios? Desde Mi Cable podés hacerlo con solo un clic. Y si te gusta disfrutar contenido en movimiento, activa Joy App desde tu cuenta en Mi Cable. Con Mi Cable, ahora vos tenés el control. Descubrilo hoy mismo en cablevideo.com.ar. Simple, rápido y está hecho para vos. Leofil, limpieza y siempre calidad, siempre precio y variedad. Leofil. Conocenos en www.leofilm.ar. Último tramo, ¿cómo anda mi amigo Damián Daniel Turn en su vuelta triunfal? Porque la semana pasada lo fletamos. Las últimas 2 semanas. Ah, ¿la anterior también? Sí, tuvimos programa corto. Claro. Yo no olvido. Es verdad, es verdad. No olvido tenés ni razón. perdono. Y una buena nota la semana pasada. Sí. Que ameritó recortarte, según la producción. Decisión de la producción. Mi aporte a la patria fue ese. Darle mi lugar a Owen Cripa para que sigamos juntando el dinero suficiente para cubrir el préstamo. Sí. Que se sacó para traer su... 2 Damianes le pusieron ahí. ¿no? Dos no. 2 Damianes por su ausencia. Vamos a ver cuántos Damianes le ponemos al en que andan del día de hoy. Tiene que ir subiendo eso. Eso tiene que ir subiendo hasta los 10 Damianes. Vamos a dejarlo en 2. Veamos qué nos trae ese y de acuerdo a eso vamos viendo. Bueno, arranca el en que andan del día de hoy. La reunión de Javier Milei del último día viernes. Sí. Fue la reunión de todo el gabinete para armar el video grabado que vimos el viernes a la noche. Sí. Bueno, cuando terminó la grabación del video, salían los ministros, uno en un auto, el otro en una camioneta, y lo enganchan al ministro de Justicia, a Mariano Cunio Libarona, en su auto. Esto me parece muy flojo. Si vos sos ministro de Justicia, no se te puede pasar esta. Vas a ver el video. Qué miedo. Va saliendo en el auto, los periodistas le empiezan a poner la cámara y le empiezan a hacer zoom en el teléfono. Pero está mal, ¿cómo le van a filmar el teléfono? No, para mí está mal que el ministro de Justicia duerma tanto de salir en un auto y... Pero está mal que le enfoquen el teléfono. Y fíjate que ahí ya podemos descifrar qué dice. Sí, ¿sabés qué dice? Sí. El domingo nos va a ir mal en las elecciones de Santa Fe. Ah, no me digas. Dice el mensajito que le llegaba al ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, justo ese viernes por la noche, saliendo de grabar el video. El domingo eran las elecciones acá en Santa Fe. Escuche, yo puedo notar algo. Fíjate más allá, el domingo no va a ir mal en las elecciones de Santa Fe, que salieron terceros. Fíjate cuando se saca el zoom, cómo se ve el reflejo del camarógrafo. Sí. Se está matando de la risa el tipo. O sea, se lo hizo re a propósito, claramente, obviamente, está hecho a propósito. Pero mirá cómo se cae de risa, como si nada, ¿no? Bueno, pero yo creo que vos, siendo ministro, tenés que tener en cuenta que si salís con el auto oficial después de una reunión tan importante para filmar un video, vas a tener 10 cámaras mínimo dándote vuelta. Para mí, en esta te voy a decir, para mí estuvo mal el camarógrafo. ¿Qué dice Chacho? ¿Vos le haces algo así a un ministro? A mí me parece espectacular. Sí. Está bien, hay que bancar. Hay que bancar la profesión, sí, Juani. Todos hacen, está bien. Está saliendo el ministro. Entonces, la verdad, ¿sabes qué? Tenés razón. Voy a panquequearla porque veo que soy minoría acá. Meta WhatsApp, mete la cámara, capaz que podés sacar alguna primicia. Bueno, el mensaje que le llegaba no se entiende bien de quién es, que le dice, che, nos va a ir mal las elecciones en Santa Fe. Bueno, terminó tercero, la Libertad Avanza. No creo que tampoco pero tan mal. Cambiamos de capítulo en el que andan del día de hoy. Este tuit de Lisa Carrió, muy bueno, en su momento con el tema del juez Lijo. Sí. Dios escribe derecho por caminos torcidos. Ajá. Gracias, Dios mío, por hacer que el hijo no sea juez de la corte. El agradecimiento a Dios. Pero escuchá, en todo caso a los senadores que le agradezcan. Sí, a los senadores que le voltearon la candidatura de ministro de la Corte. ¿Por qué pone una foto de ella? Y la foto de ella. Esa era la otra parte que yo quería que nos detengamos. ¿Qué tiene que ver la foto de ella? Porque en Twitter con esto de arriba te alcanzaba, digamos, ¿no? Pero la foto de ella ahí media pensativa. No es ni una foto del hijo, ni una foto del Congreso, ni una foto de Dios, por ejemplo, una imagen en referencia a la religión católica. La foto de ella. Es como que... Tiene como una onda medio autoayuda, Lilita. Claro, como el protagonismo. Como no quiero perder protagonismo. Que te tiran una frase para arrancar el día, ¿viste? Bueno. Que todo se puede, y que yo aprovechen y se sacan una foto. Decir, ¿para qué me van a mostrar la foto? Pero bueno, yo creo que Dios está para otras cosas, no para tumbarlo al juez Lijo como juez de la Corte Suprema de Justicia. Nunca pero bueno, capítulo en que andan del día de hoy, nos vamos a la ciudad de Buenos Aires, a este gran tema que hemos tratado en el en que andan. Los Santoro, los Leandro Santoro, que querían ser candidatos. El Yamil Santoro, que iba a poner a su hermano Leandro Santoro,
que vivía en Alemania, al final lo bajaron, va Yamil Santoro, va Leandro Santoro, y una explicación, un pequeño resumen de lo que explicaba justamente Yamil con la idea de meter a su hermano. Que se llama igual que el candidato al cual él es oposición, digamos. Claro, está la explicación justamente de Yamil Santoro, que habla le tira como un paro al kirchnerismo. Bueno, este es Leandro Santoro. Que además usaron el logo, que ya lo mostraste en otro día, de Unión por la Patria. Digamos. Coincidían en el mismo logo, referenciado a Unión por la Patria, coincidían en el mismo nombre y coincidían en el mismo apellido. Es la cara de Leandro. Es el hermano de Yamil Santoro. Y la explicación ahora dice que todo fue a propósito para que los kirchneristas sientan lo mismo. Fue como ustedes son corruptos, entre comillas, yo les voy a dar con la misma, les voy a pagar con la misma moneda. Qué raro, che. No, le dio cara conocida a Yamil. Vos sabés que yo le iba a decir, pero tenés un aire a... encima dice Leandro Santoro abajo, loco, no me podés Tenés un aire a Leandro Santoro, no sé por qué te veo parecido ahí. Del otro lado el sonidista me dice Antonio Laje. A ver, pará. Poneme el original, Este es un Santoro... No vengo más. Si me van a boludear, no vengo más. No, por favor. Si me van a boludear, no vengo más. Mirá, estás igual. Estás igual, viejo. Mirá. Hay un aire. Hay que decirlo. Turne, muy parecido. No me he dado separado cuenta. al nacer. Él tiene una peluquita un poco más. Tengo que bancar en esta. Es parecido. Mirá todos los Damianes que me pusieron. 10 Damianes para el candidato. Por eso tardaban en pasar el material. Yo veía que iba muy lento, está bien. Pero claro, estaban haciendo maldades del otro lado. Está bien. ¿Cómo son, loco? No me dejan tranquilo. Pero bueno, vamos con uno de los últimos capítulos del En que andan del día de hoy. Seguimos en la ciudad de Buenos Aires, candidato Caruso Lombardi, exdirector técnico de fútbol, quien quiso armar el sindicato de técnicos de fútbol y lo sacaron a patadas, no funcionó. Bueno, pequeño video con Sago, con el senador Sago, ligado a Javier Milei, ahora un poquito aislado de Javier Milei, que lleva justamente la candidatura de Caruso Lombardi en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Vamos a ver un fragmento. Algunas cosas que son positivas para la gente y viendo el lado positivo que veo en la calle muchas veces con gente que voy hablando, me dio esa sensación que no la sentía hace mucho tiempo. Bueno, me tiré para eso, Oscar me habló, me dijo que le dé para adelante, que me la juegue, porque por ahí vos tenés que tener no solo ganas, sino también capacidad. Y yo creo que bueno, como he tocado todas las cosas que ustedes se puedan imaginar, me parece que es un buen momento para... Bueno, hasta ahí entonces. ¿Quiere ser legislador porteño? Quiere ser legislador porteño y se autopercibe que tiene la capacidad. Claro. Eso está bueno. No sorprende, qué sé yo, hay de todo en la ciudad de Santa Fe, por ejemplo, o en la provincia, periodistas, jugadores de fútbol, bueno, a ver, la locomotora va a reformar la Constitución. Sí. Una deportista, boxeadora, campeona del mundo, reformando la Constitución. Vos veías los 6 más votados para reformar la Constitución, los primeros 3 venían del palo de la política, y después los otros 3 eran Amalia Granata, modelo, periodista. Bueno, pero ya es política, Amalia. Marcelo Lewandowski era relator de fútbol, y la locomotora Olivera, boxeadora. Es verdad. Ahí está, entre las 6 listas, 3 no vienen del palo de la política, vienen del palo de, no sé, de la actuación, el periodismo y el deporte. Bueno, Caruso Lombardi quiere ser legislador porteño. Vamos a ir con el penúltimo en que andan del día de hoy. Jair Bolsonaro en Brasil estaba haciendo declaraciones sobre algunos problemas con la justicia para Jair Bolsonaro y también algunos problemas de salud. Estaba realizando declaraciones para los medios de comunicación y esto comenzaba a sonar de fondo. Presidente, como que o seu papel do Eduardo nas eleições do ano que vem? Presidente, como que o senhor recepcionou a decisão da... Bueno, la marcha fúnebre. Sí, un oportunista estaba ahí dando vuelta con trompeta. Y tiró, mientras estaba dando la nota. Agarró la trompeta y empezó a cantar la marcha fúnebre. Siempre es gracioso el tono portugués. Parece un meme cada vez que vos escuchás hablar a alguien en portugués. Tiene como esa es chispa divertido, entretenido. Tiene como algo.
Sí. el portugués. Lo escuchás hablar a Bolsonaro, tiene como algo. Parece que es una joda constante. No importa si están diciendo algo serio. Me gusta cómo empiezan todos a mirar, como diciendo, esto está preparado, ¿no? Bueno, alguien que pasaba con trompeta le cantaba la marcha fúnebre al expresidente Jair Bolsonaro, y nos vamos a ir con la última. Dale. Mucha inteligencia artificial a través de las redes sociales en actores, periodistas y demás, y la política también tiene que estar la política en estas pavadas. El tuit de la vicegobernadora Gisela Scalia, esta foto, cara de corazones, está re buena. Gracias Juventud Pro Santa Fe por hacerla y sumarme a los desafíos de la inteligencia artificial. Y ahí ponen una imagen, es difícil reconocer a Gisela Scalia en el dibujito animado. Y a Puyaro también. Y a Puyaro también, o sea, está medio raro. Es verdad. Está medio... Sería Están muy distintos. ¿Pero esto lo tuiteó la vicegobernadora? Claro, esto subió a sus redes sociales oficiales la vicegobernadora de la provincia de Santa Fe. Se ha subido a la inteligencia artificial. Está quemando algo, me parece, Damián, Muchos se han subido, se subió la vicegobernadora. Se está quemando algo, Damián, Que no está en Santa Fe la vicegobernadora Gisela Scalia. ¿A dónde está? La vicegobernadora está... Para que se llenó de humo el estudio, Damián. En Vaca Muerta, no es joda esto, ¿eh? ¿En Vaca Muerta? En Vaca Muerta está. Mirá vos. Claro, la quisimos sacar hoy. Sí, la quisimos realizar una nota hoy en el programa. Está lleno de humo. Y está en Vaca Muerta. Está en Vaca Muerta, bueno. ¿Cuántos Damianes le ponemos a la vuelta del señor Turn? Yo sé que puede dar mejor, así que vamos a ponerle un 7. ¡No! 7 Damianes. ¡Qué berreta, loco! Es más, la probé, pero es un 7 bueno. Escuchá, ahí atrás, ya acá dice 3 Damianes. 3. No. Me cae bien. 6 Damianes. Sí, ¿Y el control qué dice el control? 3, ¿cuánto hay ahí? 1, te están matando. No. Bueno, vamos a... Ahí está el control, te da 1. 1. Promediamos en 5. ¡No! Bueno, 5 Damianes, ahí está. Estudie para la próxima. 5 Damianes. Bueno, nos vamos, nos vamos. Felicitaciones por tu gemelo separado nacer que va a ser candidato en Buenos Aires. Qué bueno, cara, lo bien que vendría un hermanito candidato en Buenos Aires. Ahí está, mirá. El original y el hermano Damián. Muy bien, muy bien. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana que viene. Chao.